Paz a vosotros, hermanos. Paz. Nuevamente sean bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia de Dios, séptimo día en Irapuato, Guanajuato, Misión Sion. La intención de esta transmisión es, hermanos, dar seguimiento a la profecía que hemos venido estudiando sobre las 13 tribus de Israel. Hoy vamos a ver la quinta parte, hermanos, de referente todavía a Leví. Hay otros aspectos que vamos a considerar, pero mientras ustedes se van acercando a la transmisión, mientras algunos vienen instalando sus equipos o prendiendo sus equipos, escuchando las invitaciones a través del celular a escuchar el tema, quiero que por favor entonemos un canto con los que estamos aquí. Vamos a entonar el canto número 11, se titula Crea en mí. Canto número 11 del cuadernito de Cantada al Eterno. Edifica mi alma.
en mí, crea en mí, oh Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos. Vamos a hacer una oración, hermanos, para iniciar nuestro tema. Vamos a orar con toda reverencia a nuestro Dios. Bondadoso Dios, Rey del universo, Creador de todo lo que el ojo ve y aún lo que no ve. A ti honramos y exaltamos, Señor, en esta tarde. Una vez más, hemos disfrutado, Padre Dios, de la enseñanza de la lección de la mañana de este día 12 de junio. Y para nosotros es de mucha bendición, sobre todo, Padre Dios, por la enseñanza, por los retos que como iglesia todavía tenemos en beneficio y crecimiento de nuestra iglesia, pero también, Dios de los cielos, en esta tarde, Dios, te pedimos que tú nutras, bendigas, fortalezcas a tu grey, a tu iglesia, en este momento en que quizás, Señor, en su hogar, en la comodidad de su mesa, a lo mejor tomando sus alimentos, pueda también tu iglesia, Señor, ir creciendo al escuchar este mensaje, Padre Dios, que se suscitaron y se profetizaron por Jacob desde hace casi 5,000 o más años. Pero bendito Dios, yo quiero pedirte que lo que habremos de exponer de alguna forma siempre vaya en crecimiento, tanto de entendimiento, de comprensión, de sabiduría para tu iglesia. Bendito Dios, pues pongo mi vida en tus manos para que seas tú quien dirija cada palabra y que todo pensamiento, Señor, sea solamente con esa finalidad de ayudarnos a comprender mejor tu palabra. Bendito Dios, estamos en tus manos, nos abandonamos ahí en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues vamos a iniciar, hermanos. Provecho a todos aquellos quienes están tomando sus alimentos. Vamos a abrir nuestra Santa Escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 27. La semana pasada, hermanos, estábamos dando digámoslo así, la segunda parte de Leví. Hoy estaremos dando ya el final de lo que es Leví. Es el tercer hijo, ya lo dijimos, de Jacob y de Lea. Leví tuvo 3 hijos, Gerson, Coat y Merari, administrados hermanos, en la parte central de la formación de los israelitas en el desierto en el tiempo de Moisés. Bueno, vamos a partir de aquí, hermanos, a ver las bendiciones o la bendición con que Moisés bendijo a Leví. Antes, hermanos, dije Deuteronomio 27, versículo 12. Este pasaje, hermanos, nos ubica aquí fue donde nos quedamos, a Leví, en el lugar o en el cerro donde él bendijo al pueblo, donde estaba repitiendo las bendiciones. ¿Cuáles eran? Bueno, le decía: si tú, Israel, oyeres diligente la voz de Dios y guardares sus estatutos, preceptos, mandamientos, leyes, pues tú gozarás de bendiciones en tu canastillo, en tu entrar, en tu salir, en todos los aspectos de tu vida, y tus vacas no abortarán. Será bendito el fruto de tu vientre, tu canastillo será bendecido, y aún tus obras, dice, serán benditas, etc. Entonces, ¿desde dónde bendice? Según el versículo 12, dice: estos estarán sobre el monte de Gerizim, para bendecir al pueblo cuando hubiere pasado el Jordán: Simeón, Leví, Judá e Isaacar, y José y Benjamín. Muy bien, entonces aquí tenemos a Leví siendo de los que van a bendecir al pueblo. Bien, un pasaje más, un aspecto más en el caso de los de Leví, hermanos.
estos levitas o los sacerdotes levitas tenían una cualidad, tenían una práctica especial en el pueblo de Israel. Realizaban los cultos, realizaban ¿cuál es la palabra? Los servicios cúlticos, los servicios de los sacrificios en el pueblo de Israel. Pero había otra cosa en la que también les fue concedido la labor, la hacían de jueces. Pero otro aspecto también es que la hacían de médicos, ¿sí? Los levitas la hacían a la vez de médicos, a la vez de jueces. ¿En qué vemos el aspecto de médicos? No sé si ustedes recuerdan que cuando había algún leproso, alguna persona con tiña, o alguna persona que, por ejemplo, le vendría una infección en la piel y se decoloraba el cabello por la enfermedad. Entonces, si caía una especie de sarna, una especie de, ¿cómo decirlo?, de enfermedad dermatológica, una enfermedad de la piel, pero que decoloraba el cabello o los vellos, entonces esa persona tenía que, según la evaluación del levita, era que tenía que ser llevado a una casa de encierro. Vamos a decirlo, no propiamente encerrarlo para que no contagie a los demás. Era una especie de guardarlo en un hospital. Era una forma, hermanos, de hacer que la persona se cuidara de mayor contagio de otra clase de infección. Entonces, se le llevaba ahí, se le dejaba 7 días, se le aplicaban algunas cosas y después de 7 días llegaba nuevamente el sacerdote y le revisaba, hermanos, si ya había sanado, si ya había avanzado la curación, o si estaba proliferando, si estaba creciendo más ese, ya sea hongo, ya sea tiña, ya sea lepra o cualquier otra cosa. Entonces, si estaba avanzando, entonces, y crecía esa enfermedad, por más remedio que le pusieran, o aguas calientes, o hojas que tenían ciertas propiedades descubiertas en aquel entonces, si se las ponían y no cedía la enfermedad, sino antes creciera una enfermedad grave que posiblemente podría contagiar a otros, entonces esa persona era echada fuera del real, fuera de las orillas, de la periferia del asentamiento. Entonces, los sacerdotes fungían a la vez de médicos, pero también a la vez de jueces. Hay una cosa que estoy recordando. En el caso de ellos como médicos, no solamente determinaban si la persona estaba enferma, sino también si estaba sana. Si la persona ya era sana, entonces la llevaban a purificarse, y la purificación era una especie, como decirlo así, de bautismo. Se sumergían, se enjuagaban sus cuerpos y salían y llevaban una ofrenda, un animalito para ser sacrificado en gratitud. Bueno, había otros aspectos también de sanidad que se encargaban ellos, no solamente en la piel, no solamente en cuestión de la persona que estaba enferma, sino que también si alguna casa, hermanos, padecía una mancha como de humedad y empezaba a sacar hongos. Entonces, ¿qué hacían, hermanos? Bueno, iba el sacerdote, revisaba a detalle ese muro. Si veía que el muro estaba dañado, bueno, sacaban todo lo que se pudiera contagiar, las personas se salían, la casa la dejaban sola. 7 días después iban y revisaban. Si la casa ya estaba si en la casa ese muro que tenía ese hongo o esa enfermedad ya estaba viniendo a menos, entonces lo que se hacía era, hermanos, que iban y limpiaban ese lugar. Pero si no, hermanos, lo que hacían era que tumbaban ese pedazo del muro, parchaban. Pero si por alguna razón volvía a surgir eso, hermanos, y volvía a crecer en grande manera, entonces toda la casa, toda la construcción, ordenaban los sacerdotes que se tiraran esas piedras, todo eso que estaba contaminado, se sacaba fuera lo más lejos que se pudiera de la ciudad o del poblado, a un lugar donde no fuese a causar esa enfermedad, porque esa humedad y esos hongos
ellos entendían que también se podría pasar a la piel, se podría pasar a los utensilios, a la ropa, a los instrumentos de trabajo, y estaba prohibido. Entonces, los levitas hacían eso, en especial los sacerdotes, la familia de Aarón. Ahora, ¿cómo lo hacían de jueces? Bueno, estoy adelantando un poquito para nuestros hermanos que nos están viendo. Estoy adelantando un poquito, hermanos, para no ver tantas citas bíblicas, porque sí son muchas. Deuteronomio capítulo 21, verso 1 al 8. Aquí hay un aspecto en el que también están fungiendo, pero ahora como jueces. Como jueces. Se fijan, era tarea de los levitas, era tarea de los sacerdotes aaronitas, los cuales ellos buscaban que hubiera sanidad, que no hubiese problemas de ningún tipo. Ellos estaban al cargo de todo eso. Pero había otros asuntos que se llegaban a dar en el pueblo de Israel, y también los aaronitas, los sacerdotes y algunos levitas eran tomados como jueces. Dice del verso 1 al 8 así, Deuteronomio 21, verso 1 al verso 8. Cuando fuere hallado en la tierra que el Eterno tu Dios te da para que la poseas, muerto, echado en el campo, y no se supiere quién lo mató, quién lo hirió, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y será que los ancianos de aquella ciudad y de la ciudad más cercana al muerto tomarán de la vacada una becerra que no haya servido, que no haya traído yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle áspero que nunca haya sido arado ni sembrado, y cortarán el pescuezo a la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió el Eterno tu Dios para que le sirvan y para bendecir el nombre del Eterno. Y por el dicho de ellos se determinará todo pleito y toda llaga, toda situación civil y toda situación de enfermedad. Eso es lo que está diciendo aquí. En este solo verso está uniendo el asunto en el que fungían como jueces y el asunto en el que fungían como médicos. Entonces, por el dicho de ellos se determinará todo pleito y toda llaga. Llamaban entonces a los sacerdotes hijos de Leví. Todos los ancianos de aquella ciudad más cercana al muerto lavarán sus manos sobre la becerra degollada en el valle, sobre ese sacrificio, y protestarán y dirán: nuestras manos. Fíjense desde cuándo es el lavamiento de manos para decir: nosotros nada tenemos que ver ahí, nosotros nos lavamos las manos. ¿Se acuerdan de Pilatos? Bueno, Pilato, que entendía la posición y el pensamiento de los judíos, hace simbólicamente ese lavado de manos diciendo: soy libre de la sangre de este inocente, yo nada tengo que ver. De hecho, su esposa le dijo: no tengas nada que ver con él, porque he padecido muchas cosas desde que él va a ser sacrificado. Entonces, según la postura, hermanos, ¿qué hacen? Verso 7, protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos siquiera lo vieron, no somos ni siquiera testigos. Verso 8, expía a tu pueblo Israel, es decir, perdona, al cual redimiste, oh Eterno, al cual salvaste, y no imputes la sangre inocente derramada en medio de tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Ese era el sentido, hermanos, de cómo era cuando había una situación en el pueblo de Israel. Fíjense, hermanos, ¿por qué hacían esto? Cuando había un muerto en una ciudad, entonces, entre dos poblaciones,
Lo que se buscaba, hermanos, era que la persona por su muerte no fuera a haber contaminación, no fuera a haber mayor castigo de parte de Dios. ¿Recuerdan cuando Caín mata a Abel? ¿Qué le dice? Ahora por esta acción, por este asesinato que has cometido, la tierra no te va a dar su fuerza como te la daba. Si ustedes van más para atrás, cuando a Adán le dice Dios, por este pecado, por amor de ti, la tierra va a pagar, y la tierra no te va a dar su fruto, espinas y cardos te producirás. Vas a trabajar, pero no te va a dar lo que siempre recibías. Ahora vas a recibir también entre los tu sembradío, entre tu trabajo, va a haber espinos y cardos que te van a dar mayores trabajos, mayores problemas. Pues a Caín le dijo, pues por haber hecho esto de matar a tu hermano, más todavía la tierra se va a rebelar contra ti, es decir, vas a sufrir más todavía, porque la tierra ya no te va a dar su fuerza como te la daba a ti. Fíjense, entonces está viniendo a menos a raíz del pecado. Si hubieran dejado esto así, encuentran entre dos poblaciones un muerto, no saben quién fue, no nada. Entonces se investiga las ciudades más cercanas, y si no hay un culpable, si no hay nadie a quien culpar por ese incidente, entonces hacían un sacrificio degollando una vaca, y se lavaban las manos sobre ellos y simplemente, Señor, oraban diciendo, no nos imputes este pecado, nadie sabe qué pasó aquí, pero no queremos que maldigas nuestra tierra y venga a menos su producción, venga a menos sus bendiciones por razón de este muerto. ¿Qué seguía después de esto? Bueno, le daban sepultura. Bien, dice el libro de Números, capítulo 35, verso 33 al verso 34, lo voy a leer, dice: no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. ¿Qué tenían que hacer si encontraban al culpable entre alguna de estas poblaciones? Decían, esta persona siempre lo andaba buscando para querer hacerle daño, es el que creemos que pudo verlo. Y buscaban si alguien había acompañado, si alguien se había enterado de la situación. Si se encontraba el culpable, la forma de expiar ese pecado de aquel hombre que encontraron muerto, asesinado, entonces era traer al alevoso, al maldoso, al que lo mató, al asesino, y tenían, para que fuera perdonada la tierra, matarlo a él. Por eso, ¿qué hacen con la vaca? Bueno, pues la degüellan, haciendo una especie de sustitución del asesino al cual no encuentran. Entonces la tierra será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, el Eterno, habito en medio de los hijos de Israel. Vean el pensamiento. Dice Dios, estas cosas no deben hacerse, no debe haber asesinatos en la tierra. ¿Por qué razón? Porque la contaminan. ¿Y por qué la contaminan? Bueno, pues porque esta es una de las cosas que Dios aborrece. Y si yo voy a estar, dice Él, en medio de ustedes, pues entonces ustedes tienen que cuidarse de toda esa clase de cosas. Aquí tenemos entonces, hermanos, claramente, los levitas fungían como jueces, los levitas fungían como médicos. En un sentido muy rudimentario, a lo mejor, perdón, espero no ofender o no estar diciendo algo impropio, simplemente el sentido un tanto rudimentario era la cuestión médica, porque no aplicaban antibióticos, no aplicaban fungicidas, etcétera, medicamentos que atacaran esta clase de hongos. Lo que utilizaban era algo peculiar, pero similar para ese beneficio.
mas no era en el sentido en el que nosotros podíamos ir a un dermatólogo, tráteme este asunto, sí, póngase esta pomada, tómese estas pastillas y con eso. 3 meses, 2 meses, 15 días tomando esto y después se aplica esta inyección y con eso tiene. Entonces, no había tal cosa. Ustedes pudieran decir, bueno, y si había un hongo en una tela, ¿por qué no simplemente se quemaba y ya? Bueno, pues porque no era tan fácil hacerse de telas o de ropa como lo es hoy en el tiempo pasado. En el tiempo pasado, hermanos, era toda una industria, era todo una situación muy lenta para poder adquirir un vestido, ¿no? Una cobija, no era fácil. Era mucho estar hilando, hermanos, los cabellos de las cabras, los cabellos del borrego, si era seda, pues todavía más, ¿no? La seda del gusanito, etc. Entonces tenía un trabajo demasiado grande. Hoy industrializado todo, hermanos, en cuestión de segundos se tienen cantidades enormes de prendas, de telas, etc. De todos colores, de todos sabores, etc. Entonces, en aquel entonces no. Por eso se buscaba sanar la tela, sanar la ropa, sanar el mueble, sanar el muro, sanar la casa, etc. Bien, vamos a pasar a otro aspecto. En el caso de los levitas, fueron depositarios, hermanos, del libro de la ley. Vamos a Deuteronomio también, capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31, verso 9. Y verso 24 al 26. Dice el verso 9: escribió Moisés esta ley y se la dio a los sacerdotes hijos de Leví, a los que llevaban el arca del pacto del Eterno y a todos los ancianos de Israel. La Iglesia de Dios ha predicado por muchos años, ya desde hace mucho tiempo, hermanos, donde iban las tablas de la ley. ¿Lo recuerdan? Dentro del arca de la alianza. ¿Y dónde se depositaba este libro de la ley? Donde venían todas las leyes. Bueno, estos no se depositaban dentro del arca. ¿Dónde era? Verso 24 al 26. Dice: como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Eterno, diciendo: tomen este libro de la ley y pónganlo y ponedlo al lado del arca del pacto del Eterno. No iba dentro, iba a un lado del arca de Dios, dice, del Eterno vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces, fueron depositarios, ¿quiénes? ¿A quién se les encarga? Pues a los levitas, en especial, pues a los sacerdotes que tenían a cargo, hermanos, el transporte del arca de la alianza, los que tenían que cargarlo con unas varas, y ellos tenían que, a su vez, ir cargando, llevando ese libro de la ley, y que donde se asentaban lo ponían a un lado. Pero lo que no se ponía a un lado, lo que no se sacaba, más que en ocasiones especiales, eran las tablas que Moisés les entregó también, y estas iban dentro del arca. Muy bien. Ante toda esta organización, siento que lógico era que los levitas hallaran un poquito de resentimiento, tuvieran algún tipo de problema con los líderes que eran los hijos de Aarón, o con Moisés, que era el caudillo que estaba frente a toda la nación, a todo el pueblo. Fíjense, Números capítulo 16 nos menciona que hubo de los levitas, hubo un grupo de rebeldes. Ya habíamos visto en el caso de la tribu de Rubén. Vamos al libro de Números capítulo 16. Números capítulo 16. Los rubenitas que se opusieron a Moisés, ¿se acuerdan? Datán, Abiram, On. Estos tres eran descendientes de Rubén.
Y los rubenitas, estos rubenitas juntamente con uno más, pero él levita, más 250 levitas, es decir, eran 251 con el líder, con Coré. Estos rubenitas y estos levitas se levantaron contra Moisés, dijeron, ya basta, solo Moisés y Aarón, pues que nosotros no somos también simiente santa de Dios, órale, que ellos se quiten, ahora vamos a dar paso a nosotros, a nuestro partido. Entonces, hermanos, sucede que pues no estaba Dios de acuerdo. Posiblemente tenían capacidades, posiblemente tenían algún tipo de preparación, pues sí, también posiblemente. Pero, hermanos, no tenían el favor de Dios, el llamado de Dios. Así no importa que tengan preparación, si no tiene el llamado de Dios, no sirve para Dios, no lo quiere Dios. Entonces, hermanos, el hombre está explicado en el verso 1. ¿Quién es esta persona? Dice, y Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví. ¿Quién es este Coat? Era de la misma familia, hermanos, de los aaronitas. Era de la misma familia, eran 3 hijos, Gerson, Coat y Merari. Coat era, hermanos, de donde descendían Aarón y Moisés. Entonces, de los parientes más cercanos de ellos, fueron de los que se rebelaron. En este caso fue Coré, el líder de la rebelión. Bueno, estos rebeldes, no vamos a leer mucho, hermanos, pero estos rebeldes quisieron apropiarse de la administración del tabernáculo, de sus ganancias, de sus beneficios, de poder estar cerca de Dios, y todos los demás, incluyendo Moisés, que lo sacó de Egipto, Aarón, que estuvo hablando allá a Faraón, ellos se hicieran a un lado. Ahora vamos nosotros, dijo Coré, con los hijos de Rubén. Bueno, pero ¿qué sucede? Conocen la historia. Dice Moisés, bueno, pues vamos a hacer lo siguiente, que sea Dios quien determine a quién quiere para su servicio. ¿Qué les parece si hacemos lo siguiente? Nos presentamos todos delante de Dios, y ya presentes delante de Dios, ¿qué les parece si los 250 levitas que están aquí, dice, ellos toman cada uno su incensario, y Aarón toma su incensario, y los hijos de Aarón que le quedaban? Porque recuerden que en la inauguración murieron 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y solamente quedaron Eleazar e Itamar. Bien, de eso ahorita lo vamos a ver. En este pasaje, hermanos, en este momento, le está diciendo, bueno, ustedes ofrecen perfume a Dios, y nosotros vamos a ofrecer perfume a Dios, y que sea Dios quien determine de quién acepta el perfume. Muy bien, sucedió así, hermanos, y los 250 y Aarón con sus hijos empezaron todos a ofrecer incienso. Tomaron incienso del altar, tomaron puños de incienso, y todos estaban incensando. Lo estaban haciendo correctamente esta vez, tanto los levitas rebeldes como Aarón y sus 2 hijos. Lo estaban haciendo de la forma correcta, pero había una cosa, que como Dios no estaba respaldando tal rebelión, dice la Escritura, hermanos, en el verso 35, y salió fuego del Eterno y consumió a los 250 hombres que ofrecían el sahumerio. Porque no fue para ellos, hermanos, el que estas personas ofrecieran para Dios. No los escogió Dios, así es que si Dios no los escogió, no los quiere cerca. Ya les había advertido, si hay alguno que se acercare a las cosas santas, pero sin ser llamado, esa persona no tenía que tener la arrogancia de acercarse y de decir, lo voy a hacer, tengo que hacerlo, yo también quiero hacerlo, yo de todos modos yo lo hago de buen corazón. Pues sí, las intenciones pueden ser buenas, pero si Dios no está respaldando esto, hermanos, por demás está. ¿Por qué razón? Porque puede provocarle la muerte. Así de sencillo.
Y fue lo que sucedió. ¿Qué pasa con toda la gente que está viendo la situación? Agarran y huyen, hermanos, y salen de ahí. Los versos anteriores, cuando vieron, sobre todo, ya murieron los hijos de Datán, Abiram y On. Ya murieron estos rubenitas. Muere Coré de otra forma. Estos son tragados por la tierra. Estos otros son incinerados. Pues un espanto tremendo, hermanos, en todo el pueblo. Dios no los quería a ellos para el sacerdocio, no los quería a los otros para el servicio a Dios. Entonces, por rebeldes, el Señor los acaba. Pero esto no acaba aquí, hermanos. Esos incensarios, bueno, los utilizaron para hacer otras cosas. Pero esto no acaba aquí. La rebeldía del pueblo, hermanos, continuó. Entonces, el Señor se enoja contra toda la congregación. Porque dice que estaba la gente, cuando murieron estas personas, Coré, Datán, Abiram, On, y los 250, toda la congregación, todos los del pueblo de Israel dijeron: Moisés y Aarón están haciendo mal porque están matando a todo el pueblo. Ellos andan haciendo males. Y empezaron a murmurar en contra de Moisés y Aarón, así como lo hizo Aarón en algún tiempo con María. ¿Qué le pasó a María? 7 días estuvo leprosa blanca, hermanos. Leprosa. Entonces, cuando el pueblo de Israel ahora está murmurando en contra de Aarón, a quien Dios escogió, y a Moisés, a quien Dios llamó para el rescate de su pueblo Israel, también se enoja Dios, hermanos, y empezó a haber mortandad por todos lados. Le dice inmediatamente, hermanos, al ver el alboroto, la mortandad entre toda la nación, entre todas las tribus de Israel, le dice rápidamente a Moisés, Aarón, dice: toma el incensario y toma fuego del altar, llénalo de incienso y pasa entre todo el pueblo de Israel incensando, porque Dios está matando al pueblo de Israel. ¿Qué hace Aarón? Va, hace su labor para que Dios perciba olor de suavidad en ese incienso y que Dios perdone al pueblo de Israel. Pero esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí. Dios dice, y ya lo pueden ustedes leer en el capítulo 17, sí, que les dice: a ver, venga cada uno de las tribus de Israel y traiga una vara. Traiga una vara. Y la vara que cada quien va a traer, dice, traiga la vara sola, pero tráigala con su nombre y el nombre de su padre, es decir, de la tribu. Entonces, le pone el nombre, el principal, con el nombre de su padre, ya sea Rubén, Isaacar, Zabulón, Judá, Neftalí, Benjamín, Manasés, José, etc. Entonces, traen un palo, le ponen el nombre y dice: los vamos a poner dentro del arca. Aarón va a hacer lo mismo. Él va a tomar una vara, le va a poner su nombre y el nombre de su padre, es decir, Aarón, hijo de Leví. Él también toma una vara y las ponen dentro del arca de la alianza. Al día siguiente iban a quedarse ahí 24 horas. Al día siguiente se iban a levantar, hermanos, iban a abrir el arca de la alianza, y la vara que reverdeciera, que tuviera flor y hasta fruto posiblemente, es a la persona que Dios había escogido para llevar al pueblo de Israel delante de Dios. Tomaron, hermanos, las tribus, todas, cada una de ellas vio su vara, pero vio su vara seca, y la vara del otro seca, y la vara del otro seca. Pero cuando fueron a la vara de Aarón, hermanos, frondosa, con hojas, con flor, con fruto, una vara de almendro. Entonces le dijo Dios a Moisés, a Moisés: haz pasar pregón en todo el pueblo de Israel, para que vean a quién ha escogido Dios. Y escogió Dios a Aarón. Después de esto, hermanos, miren,
Nadie más dijo nada. Bueno, hasta aquí se acabó esa rebeldía. Otra cosa, hermanos, que también vemos en de las tribus de Israel, en especial en Leví, es que, hermanos, su medio de manutención iba a ser muy particular. ¿Cómo se iban a mantener ellos? Si ellos no se iban a dedicar al campo, a las guerras, a otras cosas, a cuidar ganados, a ser pastores, no, porque ellos iban a estar al servicio de Dios y al servicio del pueblo. ¿Qué era lo que iban a percibir ellos? Bueno, vamos a Números, capítulo 18, versos 9 al verso 20. Números, capítulo 18, verso 9 al verso 20. Dice, Números 18, del verso 9 al verso 20. ¿Cómo se sostenían los levitas, los sacerdotes? De esta forma, dice: esto será tuyo de la ofrenda, de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, toda expiación por el pecado de ellos, toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás. No todo el sacrificio se quemaba, parte del sacrificio se les daba a los sacerdotes, porque de ahí también comían. ¿Y dónde lo comían? Pues en el mismo tabernáculo, en el mismo lugar donde se hacían los cultos o el sacrificio. Además, hermanos, no sé si ustedes recuerdan, los hijos de Leví, estos hombres tenían unas costumbres, habían sido también rebeldes, los hijos de Elí, perdón, no de Leví, Elí, estos que tenían obviamente, hermanos, de su lado el sacerdocio arónico. Pero, bueno, sucede que se hicieron malos los hijos de Elí y se metían con las mujeres del templo, con las que servían de alguna forma en alguna tarea, se metían con las mujeres, y a la hora de los sacrificios estos eran groseros. Se habían mandado a hacer, hermanos, unos ganchos con los que apenas estaba ofreciéndose el sacrificio, se estaba asando el sacrificio, y estos lanzaban, hermanos, sus ganchos, arrebatando, hermanos, y arrancando del sacrificio una parte para ellos, pero lo hacían con violencia, con maldad, y Elí no les decía nada. Dios se enoja por esta situación, pero esa era su maldad, ese era el reproche de Dios contra Elí, porque no le decía nada a sus hijos, porque estaban haciendo cosas malas, no solamente cometiendo adulterios, cometiendo fornicación y cosas sucias, hermanos, en grande manera. Pero lo que más sucedía aquí, hermanos, es que aquello en lo que la persona lleva un animalito para santificarse o para ofrecer al Señor, ya sea un sacrificio de paz, es un sacrificio voluntario o por el pecado, lo que sea, pero estos llegaban, hermanos, con sus ganchos y con su látigo de ganchos, y arrancaban, y lejos de hacer un momento de espiritual, lo convertían en un momento de enojo, y el pueblo estaba enojado con ellos, con los hijos de Elí. Bueno, conocemos esa historia, pero ¿de dónde viene, hermanos, esto? Bueno, pues porque el Señor les dijo: ustedes se van a sostener de eso, de las ofrendas, parte del sacrificio, etc. Verso 10: en el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, todas las ofrendas agitadas de los hijos de Israel, he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto, de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán al Eterno a ti
las he dado. Verso 13, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán al Eterno, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Es decir, toda primicia, toda ofrenda era del pueblo de Leví, en especial también de los sacerdotes, hijos de Aarón. Todo, 14, todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. 15, todo lo que abriere matriz en toda carne. Estas son, otra vez, las primicias, pero de los primogénitos de los animales. En toda carne que ofrecerán al Eterno, así de hombres como de animales, será tuyo. Mas has de hacer redimir al primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por precio de 5 siclos al ciclo del santuario, que es de 20 óbolos. Me detengo un momento. Todo animal que no era sino inmundo podía rescatarse por dinero. En el caso del asno, recordemos la semana pasada, en el caso del asno, si nacía un asnito, al mes tenían que hacer una permuta o un cambio en el que daban un cordero, una oveja, por ese asno que era primicia. Dice, más el primogénito de vaca, el primogénito de oveja, el primogénito de cabra, no redimirás. Ese sí viene a los ganados de los levitas. Santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor suave al Eterno. La carne de ellos será tuya, como el pecho de la mecedura y como la espaldilla derecha será tuya. Bueno, porque había unos sacrificios que hacían esto, hermanos. Los mecían. Bueno, ese era el sacrificio de mecido. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron al Eterno, Él has dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo. Es delante del Eterno para ti y para tu simiente contigo. Verso 20. El Eterno dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, dice Dios. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Fíjese bien, Dios le dice, yo soy tu parte. Tú no vas a tener tierras, pero yo soy tu parte. Yo soy tu regalo. Pero le dijo, para sustento de tus familias, van a ser parte de los sacrificios y van a ser también las ofrendas y las primicias. Pero hay una cosa más. Hebreos capítulo 7, verso 9, para no ver tantos versos, dice en Hebreos capítulo 7, versículo 9, así. ¿De dónde más se sustentaban los levitas? Verso 9, por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos. Esa era la otra forma de sustento. En el diezmo, ya sea del grano, ya sea del vino, del aceite, etcétera. Todo diezmo, la 10ª parte de lo que daban los campos, de lo que daban los ganados, venía a los ganados, a los almacenes de los levitas. Dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Perdón, nada más es el 9, que recibe los diezmos. Entonces, el pago de su ministerio lo tomaban de ofrendas, diezmos, primicias y de los sacrificios. Muy bien. Era entonces una ley que estas personas, los levitas, tenían que sustentarse de esa forma. Dice Deuteronomio 14, 27 y 28, una orden de Dios. Esta es una orden expresa de Dios, que hubo un momento, hermanos, en la que se faltó a esta, pero fue por causa de que fueron llevados a Babilonia como esclavos. Deuteronomio 14, verso 27 y verso 28.
no desampararás al levita, dice el verso 27 de Deuteronomio 14, y no desampararás al levita que habitará en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Al cabo de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Eterno tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. Cuando no podían estar yendo, hermanos, hasta el lugar donde estaban los levitas más cercanos, bueno, pues lo que hacían era que lo almacenaban, y cuando iba el levita, pues él iba y tomaba su parte y se la llevaba, ¿sí? O sea, en algún momento se los transportaban hasta allá, sobre todo en las festividades. Pero si iba un levita, hermanos, él podía tomar de esa parte sin decir nada. ¿Sabes qué? De lo que tienes almacenado, de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias que nos toca a nosotros como levitas, entonces yo voy a tomar. Y tomaban, hermanos, con libertad. Bueno, entonces no debían estar desamparados los levitas. Dios establece que ellos deben estar muy cuidados en ese sentido. Bueno, yo recuerdo, hermanos, en un momento en que los levitas tuvieron que vender la palabra de Dios. Tuvieron que trabajar normalmente las tierras, pero fue porque fueron llevados a Babilonia. ¿Y qué era lo que hacían los escribas, los levitas, los sacerdotes? Que para poder mantenerse vendían la palabra de Dios. Esto está escrito en el libro de Esdras, si no mal recuerdo. Vendían la palabra de Dios, y si alguna persona quería conocer de Dios, decían, sí, pero te va a costar tanto. Quiero que me leas la ley, porque en algún momento algunos no tuvieron instrucción para aprender a leer. Y los sacerdotes pues les decían, pues queremos escuchar la ley. ¿Cuánto me cuesta? No, pues tantos dineros. Está bien, léeme una parte. Y les pagaban y ellos les leían o les explicaban del libro de la ley. Bueno, tuvieron que hacerlo así por razón de la hambruna, de las necesidades que tuvieron los sacerdotes. Pero llega el sacerdote Esdras, toma el libro de la ley y lo empieza, hermanos, gratis para todo el pueblo. Los que han llegado y los que vivían en ese lugar escucharon la palabra de Dios. Y dice que tanto fue el gozo que unos lloraban y los otros gritaban de alegría, y no se entendía lo que estaba sucediendo, no se entendía si o lloraban o gritaban de alegría, etc. Pero, hermanos, Esdras es el que viene nuevamente a darle al pueblo de Israel la palabra de Dios, libre, gratis, sin cobro alguno. Los levitas, hermanos, pasando a otro aspecto, los levitas tenían personas que les ayudaban. ¿Quiénes eran las personas que les ayudaban? Bueno, a los sacerdotes aaronitas les ayudaban primero los levitas. Esos fueron sus primeros ayudantes. Necesitaban leña para el sacrificio. Los aaronitas, los sacerdotes, no iban a buscar la leña. Entonces, habían organizado algunos levitas que trajeran la leña. Si necesitaban agua para estarse lavando, para lavar los sacrificios, para quitarles la sangre, ¿cómo le hacían? Iban ellos cargando y yendo y viniendo por el agua y por la leña. De ninguna manera. Estos levitas, de los mismos levitas, les servían para aguadores y leñadores. Sucede, hermanos, en el libro de Josué capítulo 9. Yo creo que ya se están dando cuenta hacia dónde voy. Josué capítulo 9. Recuerdan que hay un momento en el que llegan unos viajeros que tenían sus sandalias rotas, que se disfrazaron con ropas rotas, que venían en sus cabalgaduras, y ellos todos aventaron bastante polvo, tierra hacia arriba para polvearse totalmente, polvear a sus animales. Y su comida, dice que buscaron quien tuviera pan duro
pan rancio, pan lleno de hongos. Y les dicen, llegan con Josué y les dicen, nosotros venimos desde muy lejos. Y de tan lejos que venimos, dice, se han gastado nuestros calzados, nuestras ropas se han roto, nuestros animales ya vienen cansados, muchos murieron en el camino. Miren nuestro pan, nuestro alimento que tomamos fresco y recién horneado, dice, miren, ya está hasta mojoso, ya está duro, ya está incomible. Pero hemos venido escuchando la fama de ustedes, de cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto y que a ustedes Dios los ha bendecido y abrió el mar y abrió el Jordán, y ahora ustedes vienen acabando con todas las naciones enemigas, donde Dios les va a dar a ustedes reposo en esta tierra. Pero venimos porque queremos hacer un pacto con ustedes. Queremos ser sus siervos. No queremos que nos maten. Hermanos, muy convincentes. Pero los israelitas, en este caso también Josué, se le pasa, hermanos, consultar a Dios. Señor, ¿cómo ves? ¿Hacemos alianza con ellos? Pero no consultaron a Dios. Y estos hermanos, yo creo que ya los recordaron, son los Gabaonitas. Los Gabaonitas planearon, hermanos, engañar a los israelitas para hacerles ver que pues que ellos no querían tener problemas con Israel. Yo creo que si no hubiera habido ahí paz, ellos abandonan sus ciudades, sabiendo que Dios está luchando por ellos. Dice, abandonamos ciudades, abandonamos todo y buscamos vida en otra parte, con tal de no morir. Pero Josué y los del pueblo de Israel dijeron, no se preocupen, van a ser nuestros aliados, y sabemos que vienen desde muy lejos, entonces ustedes van a ser nuestros amigos. Muy bien. Van caminando, ya estas personas se van yendo hacia la siguiente ciudad a vencer. Y en eso salen los Gabaonitas. Ustedes nos prometieron. Ay, dice Josué, nos engañaron, nos vieron la cara estos hombres. Pero hemos jurado en nombre de Dios. Así es que no podemos hacerles mal. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, está bien, nosotros les juramos que no les habríamos de hacer daño, pero ustedes nos engañaron. Así es que ahora ustedes nos van a servir a nosotros. ¿Qué creen que dicen los Gabaonitas? Sí, lo que ustedes digan. Bueno, pues ahora el servicio de cortar leña, de ser cargadores de agua, va a ser de ustedes, ya no de los levitas. Eso va a ser a partir de ahora su trabajo. Y los Gabaonitas, hermanos, según Josué capítulo 9, ustedes pueden leerlo, todo el pasaje. De hecho es en el verso 14 donde dice el escritor, y los israelitas ni Josué preguntaron de la boca de Dios qué podían hacer ante esta situación. Bueno, hermanos, este pasaje entonces lo encuentran ahí. Pero ¿qué es lo que yo quiero resaltar de todo esto? Primero, los siervos de los aaronitas, de la familia de Aarón, de los sacerdotes, primero fueron los levitas, segundo fueron los gabaonitas, pero después de ellos hubo otros, y estos se llamaron, bueno, vamos al libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo 8, versículo. Para mí esto está interesante, hermanos, porque vemos también cómo ha venido cambiando o modificándose, hermanos, la organización al servicio de los aaronitas, de los sacerdotes. Entonces comienzan los levitas, luego los gabaonitas, pero posteriormente, hermanos, en el tiempo de David, él establece un grupo de judíos. Estos israelitas de las tribus de Israel se les apodó, se les llamó
Vamos a leerlo en Esdras capítulo 8, verso 20. Netineos. Y de los netineos, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 netineos, todos los cuales fueron declarados por sus nombres. Fíjense bien, ahora estas personas, estos llamados netineos, quedan al servicio de los sacerdotes. Estos son ahora aguadores, son leñadores y toda clase de cosas que se necesiten hacer, bueno, ellos las hacían, ellos los limpiaban. ¿Saben quién llevaba, hermanos, los desperdicios de los animales sacrificados? Los netineos. Entonces ellos eran los encargados de ese tipo de situaciones un poquito más fuera de la labor del sacrificio, sino era como deshacerse de los desperdicios, etc. Bueno, en los terceros quedan entonces al servicio de los aaronitas los netineos. Punto. Entonces esa fue la forma de administración que tuvieron debajo de los aaronitas. Aquí cabe mencionar una cosa, hermanos. Los sacerdotes y los levitas se beneficiaban de los diezmos, primicias, ofrendas y sacrificios. ¿Sabe cuál era la paga de los netineos? El diezmo del diezmo. Recibían el diezmo los sacerdotes, pero ellos nada más tomaban el 90%, porque el otro 10% era para el servicio, para darles en pago a los netineos, a los que servían al pueblo. Bueno, hay muchas cosas más por ver, hermanos. Eso ustedes lo encuentran en Números 18, en Números 4:47, en Esdras capítulo 8, verso 21, 20, en el capítulo 3, verso 6 de Esdras, etc. Bueno, otra de las labores aaronitas, hermanos, están en Primera de Crónicas 9:30. Son demasiadas cosas, hermanos, si ustedes se fijan. Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 30 al 33. Dice el verso 30. Algunos de los hijos de los sacerdotes hacían otra cosa. Hacían los ungüentos aromáticos. ¿Qué más hacían? Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, de la familia de Coraíta, tenía a cargo de las cosas que se hacían en sartén. Lo que se hacía en el sartén, lo que se guisaba, hermanos, también para sacrificio, porque había sacrificios de sartén, de cazuela, de olla. Pues, hermano, hasta eso había así, en una cazuela hacían una especie de preparado para ofrecer a Dios. Pero ¿quién lo comía? Sacerdotes. Y lo de las cazuelas y lo de las ollas y lo de los comales y todo eso, hermanos, también había personas que hacían ese servicio o esos sacrificios. Verso 32. Y algunos de los hijos de Coat, esto de los sacrificios de sartén, de ollas, de cazuela, también ustedes lo encuentran en el libro de Levítico, capítulo 1 me parece que es al 6. Algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían el cargo de los panes de la proposición. También los levitas hacían, en el caso de la familia o los hijos de Coat, dice aquí, que eran los más cercanos a los sacerdotes de la familia de Aarón, tenían el cargo de los panes de la proposición, los cuales ponían en orden cada 8 días. ¿Qué día? Al inicio del sábado, es decir, entre la tarde del viernes, cuando está acabando el viernes, iniciando el sábado. Verso 33. Y de estos había cantores principales de las familias de los levitas, los cuales estaban en sus cámaras exentos, porque de día y de noche estaban en aquella obra. ¿Cuál obra? Cantar.
cantaban día y noche, a todas horas, hermanos, estaban cantando, y salía un grupo y entraba otro y empezaban a cantar, y salía un grupo y ya terminaba su repertorio y entraba el otro. Esas eran otras de las actividades o labores de los aaronitas. Bien, la bendición de Moisés, vamos a leerla y vamos a ir terminando estas partes de los levitas. Deuteronomio capítulo 33, verso 8 al verso 11, aquí está la bendición. La bendición dice de la siguiente manera: y a Leví dijo, tu tumim y tu urim, ornamentos del sacerdote, con tu buen varón, el buen varón es llamado así al sacerdote, al cual tentaste en Masa y le hiciste reñir en las aguas de la rencilla. El que dijo a su padre y a su madre, nunca los vi, ni conoció a sus hermanos, ni conoció a sus hijos. Por lo cual, cuando se refiere aquí, el que dijo a su padre y a su madre, yo no los conozco, donde está diciendo nunca los vi, está prácticamente negándolos como familia. Yo no los conozco. ¿En qué momento sucedió eso? Cuando habían hecho el becerro de oro, están despojados de sus joyas, y llegan los de la tribu de Leví que se le acercan a Moisés. Moisés pregunta, ¿quién está por Dios? ¿Quién está con Dios? Júntense conmigo. Y se vienen los de Leví, pero no todos. ¿Saben quiénes no se juntaron? Los despojados, los que no tenían joyas, los que habían servido al ídolo, que lo habían mandado a hacer. Júntense conmigo. Y vienen los levitas, dice, tomen sus espadas y mátenos. Y no importa si es su padre, su madre, su hermano, su hermana, su amigo, su vecino, lo que sea, conocido de toda la vida, su amigo de la infancia, no importa, mátenos. Por eso está diciendo en la bendición, tu tumim, tu urim con tu buen varón, al cual tentaste en Masa y le hiciste reñir en las aguas de la rencilla. Ese es otro aspecto. Cuando dicen, ¿está Dios con nosotros o no? No tenemos agua, estábamos mejor allá. ¿Y qué hace Moisés? Primero Dios le dijo, pégale a la peña, y les dio agua. Pero la rencilla, el momento en el que desesperaron a Moisés, hicieron enojar a Dios e hicieron desesperar al noble Moisés. Y Moisés, cuando Dios le dijo, háblale a la peña para que ésta les dé agua, ya no le pegues, ahora háblale. Y Moisés, en la desesperación, ya en el enojo, hermanos, ya fue demasiado, que estresaron, cansaron tanto a Moisés, que también volvió a tomar la vara y le pega a la piedra cuando Dios le dijo, háblale. Piedra, por favor, danos agua para que el pueblo tome. Así, imagínense que si se hubiera sucedido, que no hubieran desesperado a Moisés y que Moisés le hubiera dicho, piedra, por favor, dale agua a este pueblo sediento. Y la piedra hubiese obedecido y partido y dado aguas. Imagínense, hermanos, las predicaciones que pudiéramos dar. Es más, yo me las imagino, hermanos, porque yo ya he pensado en una predicación si hubiese sucedido. Pero nos quitó más Moisés en ese momento. Pero sobre todo, Moisés faltó a Dios porque lo desobedeció en ese pequeño hecho, pero porque fue presionado. Pero eso le causó a Moisés que Moisés no entrara a la tierra prometida. Lo castigó Dios más severamente a él, porque de él no esperaba esa situación. No esperaba un ápice de desobediencia, porque ya Dios y Moisés, hermanos, estaban constantemente en diálogos, en pláticas. Él no tenía falta de fe. Conocía a Dios, y si no de rostro, de espalda, pero lo conocía. Y si no lo conocía en su carácter y su todo, pero sabía lo más elemental de Dios, su amor, su todo. Entonces, falta en eso, no le habla sino le pega a la peña y es reprendido a Moisés. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar de aquí, hermanos? Que cuando dice ahí, al cual tentaste en Masa, le hiciste reñir en las aguas de la rencilla, fue aquí, hermanos.
hicieron desesperar a Moisés, y Moisés no entró a la tierra prometida por causa de este pueblo de Israel. Bueno, ahí se menciona esto. Luego dice, el que le dijo a su padre y a su madre, nunca los vi, ni conoció a sus hermanos, es decir, oye, tú no me puedes matar, eres mi hermano, tú no eres nada de mí, ¡sac! Y lo mataron. Hijo, por favor, yo no soy tu hijo. Papá, papacito, no me mates, ¡sac! Tú no eres mi hijo. Porque toda persona que se rebelara contra Dios iba a morir. Entonces, eso sucedió, dice, el que le dijo a su padre, a su madre, nunca los vi, ni conoció a sus hermanos, ni conoció a sus hijos, por lo cual ellos guardarán tus palabras y observarán tu pacto. Personas que dejaron el amor a la familia por el amor a Dios. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Los levitas le van a enseñar a las familias y a los líderes y a los de la promesa y a todos. Pondrán el perfume delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Es decir, ellos, dice, ustedes van a estar al servicio de Dios. Luego, en una especie de oración, Moisés dice, bendice, oh Eterno, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos, y hiere los lomos de sus enemigos, es decir, y protégelos ante toda situación, y de sus enemigos y de los que le aborrecieren, para que nunca se levanten. Fíjense, en la bendición no solamente está diciendo lo que ellos hicieron, sino que está diciendo, por esta razón bendice, oh Eterno, lo que ellos hagan, que haya prosperidad, que lo hagan y que cuando lo hagan sean agradable a tus ojos lo que ellos hagan. Y si tuvieren enemigos, y si alguien los aborreciere, no permita, Señor, ni siquiera que se levanten, menos que prosperen. No permitas nada de eso. Esa es la bendición de Moisés a Leví, prácticamente a sus parientes. ¿Cuál es la herencia de los levitas? Bueno, recuerdan que en la bendición de Jacob dice, los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Ya vimos el aspecto de lo que es apartarlos en Jacob. ¿Cómo los aparta Dios? Bueno, los simeonitas van a seguir siendo tribus de guerra, pero los levitas no. Los levitas, ellos ya no van a tomar las armas para matar. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos van a servir a Dios, ofreciendo sacrificios a Dios, las cosas santas para Dios y para servir al pueblo. Pero la herencia de los levitas, hermanos, tiene que ver con esa bendición de Jacob. Apartados en Jacob, es decir, Simeón y Leví los desaparta Dios, ya no tienen nada que ver uno con el otro, ya no se juntan para hacer males, fueron apartados. Pero en Israel dice serán esparcidos. ¿Qué es esto? Vamos a Deuteronomio 10:9. Deuteronomio 10:9. Vamos a leer desde el verso 8. En aquel tiempo apartó el Eterno la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto del Eterno, para que estuviese delante del Eterno, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual, como le sirve a Dios, como él no se sirve a sí mismo, él no trabaja para sí, no va y siembra, no cría ganados, no es pastor, no es guerrero, bueno, entonces por esta misma razón, dice el verso 9, Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. El Eterno, Dios, es su heredad, como el Eterno tu Dios
le dijo, muy bien, si ellos entonces no tienen heredad, ¿dónde iban a vivir? Bueno, sí se les iban a dar, hermanos, no tierras para sembrar, pero se les iban a dar villas, es decir, ciudades. Ellos iban a habitar en las ciudades, iban a habitar en pueblos, en lugares ya construidos. Ellos no iban a ir al campo. Capítulo 18 de Deuteronomio dice del verso 1 al verso 8. Deuteronomio 18 del 1 al 8. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel de las ofrendas encendidas al Eterno, y de la heredad de él comerán. Ahí está para su sustento. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Dios es su heredad, como él se los ha dicho. Este será el derecho de los sacerdotes, de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espalda, las quijadas, el cuajar, las primicias de tu grano, etcétera, etcétera. Ese es lo que ellos iban a adquirir para su sustento. Verso 6. Cuando el levita saliere de alguna de tus ciudades de todo Israel, donde hubiere peregrinado, y viniere con todo deseo de su alma al lugar que el Eterno escogiere, servirá, ministrará al nombre del Eterno su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante del Eterno. Fíjense, viene un sacerdote que vive en una villa, en una ciudad, pero viene acá hasta otra ciudad, y por ser de otra población, ¿no se le permite comer acá? Sí, sí se le permite, es lo que está diciendo. Porción como la porción de los otros comerán, además de sus patrimonios. Es decir, que si viajaba un levita, hermanos, de una villa hasta otra villa, hasta otro lugar, en ese lugar se le tenía que dar casa, en ese lugar se le tenían que dar sus alimentos, y se le podía utilizar para algún oficio en ese lugar. Esa es su herencia. Otra, Josué capítulo 13, verso 33. De hecho, uno de los que ayudaron para que recibieran ciudades, para que recibieran villas, de los que le ayudaron fue su hermano Simeón, ese que era muy cercano a él, tiempos pasados. Ellos les dieron levitas. Dice así, vean cómo dice. ¿Ya están ahí? Josué 13, verso 33. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. El Eterno Dios de Israel es la heredad de ellos, como les había dicho. Vamos a Josué 21. Dije al revés la cita bíblica. Josué 21. La lectura es desde el verso 3 hasta el verso 42. Es una lectura muy extensa. Yo solamente les doy el dato. Ustedes lo revisan quizá más adelante. Pero fíjense, hermanos, cómo se les organizó. No estuvieron todos los levitas juntos. Los levitas estuvieron esparcidos en todas las 13 tribus, 12 tribus de Israel. Entonces los hijos, verso 3, Josué 21, 3 al 42. Entonces los hijos de Israel dieron a los levitas de sus posesiones, conforme a la palabra del Eterno, estas villas con sus ejidos. Y salió la suerte por las familias de los de Coat. Recuerden que eran 3 hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari. Los coatitas fueron dadas por suerte a los hijos de Aarón sacerdote, que eran de los levitas, por la tribu de Judá, por la de Simeón, por la de los de Benjamín, 13 ciudades. A los otros hijos de Coat, estos a los aaronitas. A los otros hijos de Coat se dieron por suerte 10 villas de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón
por las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés, la otra media tribu, en Basán fueron dadas por suerte 13 villas, es decir, 13 ciudades. A los hijos de Merari, ya vimos Coat, Gerson y el otro, Merari. Por sus familias se dieron 12 villas, por la tribu de Rubén, por las tribus de Gad y por la tribu de Zabulón. Y dieron por suerte los hijos de Israel a los levitas estas villas con sus ejidos, como el Eterno lo había mandado por Moisés. Y de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas villas que fueron nombradas. Lo que usted puede leer más adelante ya son los nombres de las ciudades donde se les dieron. En la tribu de Simeón, ahí les dieron 10 y fueron fulana, sutana, mengana. Es lo que está diciendo en los versos siguientes. Así es que vamos a saltarnos hasta el 41 y 42. Todas las villas de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 villas con sus ejidos, es decir, 48 ciudades. Estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ellas, lo cual fue en todas estas ciudades. No solamente, hermanos, le dieron estas villas o estas ciudades para vivir, sino que también les dieron ciudades de refugio. Y estas ciudades de refugio era para que si había alguno que había asesinado a alguien, ya sea sin la intención de querer hacerlo, no había maldad, entonces esta persona iba a algo que le llamaban ciudades de refugio, que hoy en este tiempo les llamamos cárceles. Y iban a las cárceles. Bueno, entonces la herencia de los levitas, hermanos, aquí usted puede leerla. Se les da de entre todas las tribus de Israel. A ellos no se ubicaron en un punto, sino que en todas y cada una de las tribus de Israel había levitas, de Gersón, de Coat, de Merari, de los otros levitas, diseminados en todas. Muy bien. ¿Cuál era la edad de servicio de los levitas? Bueno, según el libro de Números, capítulo 4, verso 3, los coatitas, yo les doy los versos para ya no ver muchos versos. La edad del oficio eran estas. Los de Coat eran de 30 años hasta los 50 años, es decir, tenían un servicio de 20 años. Eso está en Números capítulo 4, versículo 3. Los de Coat servían de los 30 a los 50, porque eran de los digamos, más allegados a los aronitas. De los levitas, hermanos, según Números capítulo 8, verso 24 al 26, los otros levitas, ellos entraban a sus oficios a la edad de 25 años. Los de Coat a los 30, los otros levitas, que son los de Gersón, los de Merari, a los 25, y la de los aronitas, hermanos, en tiempo de David fue a partir de los 20 años. Todos empezaban a los 30, a los 25, pero en el tiempo de David dijo, ¿saben qué? No, empiezan a trabajar para que se empiecen a foguear, a agarrar experiencia. Eso lo encuentran en Segundo de Crónicas, capítulo 31, verso 17, y Esdras, capítulo 3, versículo 8, que los aronitas en el tiempo de David iniciaban sus funciones o iniciaban a trabajar en el servicio del templo a la edad de 20 años. ¿Sí? Segundo de Crónicas 31, 17 y Esdras, capítulo 3, verso 8. Fíjense, en el mismo tiempo de David, hermanos, sucedió algo muy particular. Los levitas se empezaron a desordenar y lo que Dios no les permitió, lo empezaron a hacer. Se supone que los apartó en Jacob, ¿verdad? A Simeón y a Leví. Aquellos iban a ser guerreros y estos iban a ser hombres espirituales. Pues ¿qué creen que empezaron a hacer los espirituales? Tomaron armas. En el tiempo de David, vean Primero de Crónicas, capítulo 24. Aquí se empezaron a hacer otra vez militares, guerreros. Primero de Crónicas, capítulo 24,
verso 26 y verso 27. Perdón, segundo de Crónicas, hermanos. Les dije primero, ¿verdad? Segundo de Crónicas 24. A ver. Denme un segundo. Me estoy dando cuenta que apunté mal la cita, hermanos. Bueno, pero sí empezaron a hacerse militares y se pusieron a las órdenes de David. No fueron muchos, no fue gran cosa, ¿verdad? Pero sí hubo algunos que se dedicaron a esto, a hacerse guerreros con David. Les voy a deber esta cita, pero sí, hermanos, hay un grupo de israelitas. Ya lo encontré. Es el capítulo 12, hermanos. Primera de Crónicas 12. Bueno, se los doy. Verso 26 y 27. Nada más lo que había cambiado era el capítulo. Dice el primero de Crónicas, capítulo 12, verso 26 y 27, de los hijos de Leví, 4,000. Si ustedes leen el 23, este es el número de los principales que estaban a punto de guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra del Eterno. Y con estos se juntaron los levitas, 4,600 de los de Leví, de los levitas. Asimismo, Joiada, que era el príncipe de los del linaje de Aarón, fíjense, el mismo sacerdote descendiente de Aarón, de los principales, con él se juntaron 3,700 para ir a quitarle el reino, a tomar el reino de los de Saúl y entregárselo a David. Verso 28, Sadoc también el sacerdote, mancebo, valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. Bueno, estos son algunos militares o algunos levitas que se hicieron militares cuando no era parte de su oficio, pero aquí pues se unieron a los otros israelitas para traer para entregarle la corona a David. En este mismo pasaje, hermanos, de Primero de Crónicas, nosotros encontramos algo también muy significativo. La familia de Aarón empezaron a multiplicarse, se empezaron a multiplicar, hermanos, que lo que hicieron fue que hubo 24 familias o cabezas de familia, hermanos. Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 1 al 19. Primero de Crónicas, capítulo 24, del 1 al 19. Aquí vemos, hermanos, que proliferan. ¿Me detengo? Ok, proliferan, hermanos, las cabezas de las familias, de los sacerdotes, de los hijos de Aarón, los que quedaban Eliezer y Eleazar y Itamar. Estos hermanos, hubo tantos cabezas de familia, pero tenían todos que fungir como sacerdotes. Entonces, como hubo tantos en el tiempo de David, hubo 24, David dice, ¿cómo haremos para que todos trabajen o todos sirvan en el sacerdocio? Porque todos tienen derecho.
¿Y cómo podríamos hacerle para que no unos y otros no haya, ¿cómo se dice?, problemas entre las cabezas de familia? Dice, pues ya sé lo que voy a hacer. A los sacerdotes les vamos a dar 15 días de oficio a cada uno. 15 días, 15 días para que completen un año de 360 días. Fíjense bien, hermanos, en el verso 7 al verso 19 está el ministerio de cada uno de estos sacerdotes. Y usted va a ubicar uno de las suertes, una de las suertes que se presentan aquí, como los organizó David, en la cual, hermanos, está oficiando el papá de Juan el Bautista. Recuerdan ustedes allá que es con lo que explicamos el nacimiento de Cristo. Si ustedes se fijan en el verso, vamos a leer desde el 7. La primera suerte salió por Joyarib, la segunda por Jedaía, la tercera por Harim, la cuarta por Seroim, la quinta por Manchías, la sexta por Miamín, la séptima por Cos y la octava por Abías. Y así siguen los 24. Vean esto para que ustedes vean la forma de administración de los sacerdotes levitas, como los organizó David. En el tiempo de Jesucristo todavía venían trabajando de la misma forma. Vean el libro de Lucas, no pierdan esta porción bíblica, el verso 10, donde dice: la octava suerte cayó por Abías. Libro de Lucas, capítulo 1. Usted compárelo con el versículo 5 al verso 8, al verso 9, bueno, en adelante, dice el verso 5: hubo en los días del rey de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. ¿De cuál suerte? De la suerte de Abías. ¿En qué tiempo estaba oficiando Abías? Pues la primera suerte era al empezar el año. ¿Cuándo empezaba el año? En el mes de Nisan o mes de Abib. Bueno, en el mes de Nisan, que tiene 30 días, oficiaban 2 sacerdotes, ¿sí? Otros 2 en el siguiente mes, otros 2 en el siguiente mes, otros 2 en el siguiente mes. ¿Cuántos meses iban cuando le tocó a Abías, a la suerte de Abías, y que le tocó a Zacarías? En el 4.º mes, Nisan, Sif, Sivan, Tamuz, en el mes de Tamuz, en la segunda parte de la quincena. Bueno, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, su mujer de las hijas de Aarón, llamadas Elizabeth. Eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. No tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, ambas eran avanzadas en días. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, es este orden que establece David en Primera de Crónicas capítulo 24, dice verso 9: conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso entrando en el templo del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, las 3 de la tarde. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Yo nada más estoy ya contestándoles, hermanos, porque yo ya conozco todos esos datos. En el mes de Tamuz, a las 3 de la tarde, que es la hora del incienso, se le presenta un ángel y le dice: tú vas a tener un hijo. Ay, ¿cómo va a ser esto? Y no creyó. ¿Y qué le dijo el ángel Gabriel? Vas a quedar mudo. ¿Cuándo vas a abrir nuevamente tu boca para hablar? Cuando tu hijo nazca y sea el momento de ponerle el nombre. ¿Cómo se va a llamar el nombre del hijo? Juan. Así lo vas a llamar. Cuando le entregan la tablilla, porque decía: oye, ¿cómo le vamos a poner? Así o así. Dice: no, Juan. ¿Cómo que Juan? A ver que nos diga bien. Pide una tablita y escribe ahí: Juan.
Juan es su nombre. Y empezó otra vez a hablar y a bendecir a Dios. Bueno, esta fue la administración en la que David, hermanos, organiza a las cabezas de familia de los descendientes de Aarón. Fíjense, hermanos, tres últimas cosas. Los levitas, para el tiempo, hermanos, en el que Salomón muere, en el tiempo en que Jeroboam y Roboam se dividen el reino, 10 tribus con Roboam, 10 tribus con Jeroboam, 2 tribus con Roboam. Bueno, Roboam es hijo de Salomón y él queda en el reino del sur. Jeroboam queda en el reino del norte. Y Jeroboam no era de la familia de David, era enemigo de Salomón. Entonces este Jeroboam dijo: no vaya a ser que el pueblo se vaya, porque va a ir a Jerusalén donde está el tabernáculo, el templo, no vaya a ser que los israelitas vayan a ofrecer sacrificio a Dios allá y después empiecen otra vez a agregar a Salomón. ¿Qué hace Jeroboam? Pone 2 ídolos, 2 becerros, uno en Dan y otro en Berseba. Y allá le dijo a los israelitas: aquí ustedes pueden ofrecer sacrificios. Los levitas, al ver, hermanos, esta abominación de que Jeroboam les está haciendo ídolos y que les está diciendo: ustedes sacrifíquenle aquí a los ídolos, ellos fueron los que los sacaron de Egipto. Entonces, ¿qué creen que pasa? ¿Qué hicieron los levitas? Segunda de Crónicas, capítulo 11. Vean. Segundo de Crónicas, capítulo 11, verso 13 al 15. Al ver que las tierras que están siendo gobernadas por Jeroboam están en idolatría, al ver que sus servicios no se requieren o no los requieren, y ellos no van a servir a los ídolos, dice el verso 13 al 15: durmió Asa con sus padres. Creo que otra vez equivoqué el verso, hermanos. Bueno, ¿sabe qué hace? Como sus servicios no se requieren, todos los levitas empezaron a dejar sus ciudades, sus poblaciones, y todos los levitas se concentraron acá con Roboam. Dejaron por completo, hermanos, a las otras tribus de Israel, y toda la tribu de Leví se vino prácticamente con Israel, con la familia de David, de Salomón, de Roboam. Pero ellos tuvieron que emigrar, dice la escritura, nomás que una disculpa, hermanos. Les voy a deber esta cita, hermanos, así como la de los militares sí se las di, que era el capítulo 12. Bueno, todos ellos emigraron, hermanos. Todos ellos dijeron: nosotros no tenemos aquí nada que ver con este hombre ni con estos pecadores. Y agarraron y se fueron con las familias, con sus otros familiares levitas, pero en el lugar donde estaba el reino del sur. ¿Qué hizo Jeroboam para sostener esta situación, hermanos? Pues él empezó a nombrar sacerdotes del mismo pueblo. De ellos mismos empezó a
a hacerse de sacerdotes. Bueno, recuerdan ustedes, hasta aquí voy a dejar esta parte, ese texto se los voy a deber, y recuerdan cuando llegan los astrólogos viajando. Vamos ahora sí al Segundo Testamento y con estos dos puntos termino. Cuando llegan a buscar a Jesús, al niño, para adorarlo, los astrólogos que venían de Oriente, ¿qué hizo Herodes? Mateo capítulo 2, verso 4, mandó llamar a quienes. Mateo capítulo 2, verso 4. Convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿A quiénes consultó Herodes? A la familia de Aarón, a los descendientes de Aarón, y a los escribas, que son los levitas, los otros levitas. Pero a estos fue a los que convocó. ¿Y qué le dijeron? ¿Dónde habría de nacer? Pues según las escrituras de Mateo 5:2, en Betlehem de Judea. Muy bien. Entonces, aquí están los sacerdotes haciéndose presentes, los hijos de Aarón, a los cuales escogió, todavía están siendo parte y están siendo consultados por el rey Herodes. Muy bien. Y para finalizar, ¿cuántos convertidos de los levitas? De Apocalipsis capítulo 7, versículo 7. Apocalipsis 7:7, ¿cuántos se convirtieron ahí? ¿O no hubo convertidos? Dice el verso 7, de la tribu de Simeón 12,000 señalados, de la tribu de Leví 12,000 señalados. ¿Cuántos se convirtieron? De la de Isaacar otros 12,000 señalados. ¿Cuántos se convirtieron a Dios de los levitas, hermanos? ¿Sí hubo convertidos? Sí, 12,000. Ahora, un levita convertido, como nota, hermanos, lo tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 32 al 37. Hechos 4, verso 32 al 37, dice: la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, pero todas las cosas les eran comunes. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era en todos ellos. Ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según había menester, según lo necesitaba. Entonces José, que fue llamado por los apóstoles, de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado hijo de consolación, levita, natural de Chipro, él también tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Un levita natural de Chipre, ¿qué hace? Vende una heredad. ¿Pero por qué lo hace? Para donarla ¿a quién? A la iglesia. Pero se fijan en él que era un levita. Por eso en Apocalipsis capítulo 7, versículo 7, dice que de los señalados, de los convertidos a Cristo, hubo 12,000. Bueno, hermanos, hasta aquí esta cansada parte. Ahora sí, yo lo sentí un poquito cansado, espero que ustedes no tanto, pero hasta aquí terminamos con las bendiciones de Leví. Fueron muy prolíferos en datos, hermanos, porque tenían como personas que servían a Dios, pues muchos aspectos, muchas personas a servicio, muchas personas que fueron principales, pero los principales representantes que se puede decir de los levitas, sin duda alguna, fueron Moisés y Aarón, nada más. Bueno, hermanos, pues vamos a dejarle hasta aquí. Próxima semana
estaremos viendo a alguien más de los israelitas para entender su porción. Vamos a hacer una oración, hermanos, para finalizar. Ya en unos 45 minutos nosotros estaremos iniciando el tema de la tarde. Yo sé que ustedes también. Primeramente Dios, por la tarde nos vemos también en la transmisión de la tarde. Bueno, pues vamos a orar, hermanos, si me lo permiten, con toda reverencia a nuestro Dios, y nos despedimos. Padre Santísimo, una vez más gracias, Señor, porque nos ayudas en la comprensión, en el entendimiento de todas estas palabras, para que cuando Dios de los cielos nosotros veamos tu palabra y la estudiemos, seamos más beneficiados, más entendidos. Y creo que, Padre Dios, el propósito es bueno. También tu palabra dice que el propósito con el que tú has creado al hombre es también que sea para honra y gloria de tu nombre. Para eso nos has formado, para gloria tuya nos creaste, nos formaste, nos hiciste. Eso dice Isaías. Así que, Padre Dios, ¿cómo te vamos a servir siendo un pueblo ignorante, siendo un pueblo sin entendimiento? Por eso nosotros, Padre Dios, estamos tomando esta noble tarea de instruir a tu grey y a todo aquel que se quiera acercar a través de este foro, de este lugar donde damos esta clase de temas. Queremos pedirte, Dios de los cielos, que bendigas a todos, que fructifiques a todos, que el entendimiento vaya siendo mayor para todos. Y, Señor, si hay alguna falla, como humanos las tenemos, pero ayúdanos a no irlas cometiendo seguido. Bendito Dios, vamos a dejar un momento en el que vamos a tomar un descanso para poder en la tarde, Señor, nuevamente tener el estudio de tu palabra. Estamos ansiosos por ese momento, así es que bendícenos. Queremos estar en comunión con los hermanos, contigo, con nuestro Señor Jesucristo. Así que permítenos unos momentos de descanso, de tranquilidad, y cuando nos veamos, Señor, sea con todo gozo y alegría, porque te estamos, Señor, adorando a ti. Bendícenos en todo, te lo ruego, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, Dios sea con todos ustedes. Paz a vosotros.